Mejor Hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos en Mejor Hablemos, hoy para hablar de Venezuela y específicamente de qué es lo que debería hacer la oposición venezolana luego de conocerse los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral de los comicios de este domingo, en los que los ciudadanos acudieron a las urnas con la posibilidad de elegir a sus gobernadores. Como hemos dicho, incluso en el noticiero que acaba de terminar, fueron 18 gobernadores del partido oficialista y 5 del partido de oposición. Esos 5 decidieron hoy no tomar posesión ante la Asamblea Nacional Constituyente porque no reconocen a dicha asamblea como legítima, como pasa además con varios países del mundo que no la reconocen como legítima, pero los otros 18 oficialistas sí tomaron posesión ante la asamblea. Ante este panorama, la pregunta que les hemos formulado a ustedes a través de nuestras redes sociales es qué debería hacer la oposición venezolana tras estos resultados, y las opciones que les hemos dado son las siguientes. Opción A, volver a las calles. B, reconocer la constituyente. C, buscar salidas internacionales. D, otra cosa. Y a quien responda otra cosa, pues nos puede decir qué otra cosa debería hacer, que sus comentarios van a ir saliendo en pantalla. Para analizar este tema nos acompañan nuestros panelistas de hoy. Ellos son Francis Howard, que es periodista venezolana especialista en mercadeo político y opinión pública de la Universidad Javeriana, y actualmente es coordinadora de Voluntad Popular, el partido del líder opositor Leopoldo López, de coordinadora de Voluntad Popular en Colombia. Andrés Álvarez es economista y profesor universitario de Economía Política, responsable de las relaciones internacionales del partido político Unión Patriótica y es especialista en temas latinoamericanos. Ronald Rodríguez es profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Y Jaime Caicedo, quien es antropólogo, profesor, político de filiación de izquierda, secretario general del Partido Comunista. Bienvenidos. Vamos a comenzar con las diferencias. Bueno, les traslado siempre a nuestros panelistas la pregunta que les hemos hecho a nuestros seguidores en las redes sociales. ¿Qué debe hacer la oposición venezolana después de este resultado, Franci? Bueno, hay un tema bien importante que se ha venido revisando desde el domingo, ¿no? Y es algo que incluso anunciábamos hoy, es que hay que replantearse la unidad democrática en nuestro país. Es algo fundamental que no solamente esté en las organizaciones políticas, también hay muchos liderazgos sociales importantes que hay que incluirse y también otras organizaciones que en este momento no se encuentran dentro de la mesa de la unidad. Pero más allá de ese tema, nosotros tenemos muy claro que hay que seguir denunciando internacionalmente el proceso fraudulento que hubo en Venezuela. No es un secreto para nadie lo que se vivió allá. Nosotros tenemos amigos, familiares, todos los venezolanos son testigos de lo que pasó el 15 de diciembre y el 15 de octubre y además del resultado, que fue una cosa totalmente aberrante en cuanto a lo que es la ley de procesos electorales en nuestro país, que fue completamente violentada, y eso lo puede decir cualquier persona que tuvo oportunidad de ver cómo funcionaba ese proceso. Y algo muy triste y que nosotros hemos visto, Claudia, es cómo el ciudadano en Venezuela, pese a que sigue confiando en que puede haber una salida, cuando va a tratar de buscar esa salida, de que haya libertad en el país, es violentado su derecho. Y eso hace que el venezolano sienta cómo puedo ejercer mi derecho al voto, que es el derecho mínimo que como ciudadano en democracia deberías tener, y eso es totalmente vulnerado en nuestro país. Eso es lo que ocurre en Venezuela, y la oposición obviamente sigue trabajando por denunciar lo que está pasando, pero además ya lo estamos viendo, y por eso estamos aquí hoy debatiendo el tema, porque bueno, aquí sabemos que hubo... De esas 4 opciones, ¿usted, Francine, escogería alguna o...? Una sola no. Yo sí creo que tiene que haber un conjunto. Yo sí creo que tiene que haber presión de calle. Yo sí creo que tiene que haber presión internacional, que ya la hay, y eso es algo muy importante, que ya en el último año el mundo entendió que lo que hay en Venezuela es un régimen, es una dictadura, y eso es algo que no lo teníamos hace 2 o 3 años. Y algo también que tiene que seguir ocurriendo es una revisión interna donde nos replanteemos en cuanto a lo que vamos a hacer, hagamos una revisión profunda de la estrategia, de la unidad, y que esa unidad esté más fortalecida que nunca para enfrentar al régimen. Andrés Álvarez. Bueno, en primer lugar, buenas noches. No, yo creo que hay que analizar los significados de las elecciones, ¿cierto? Lo primero es, más allá de los resultados, si haya ganado el oficialismo o no,
Creo que la copiosa votación demuestra que hay una gran confianza del pueblo venezolano en su sistema democrático, que estuvo por la paz, por la estabilidad política del país, y creo que es una enseñanza para los pueblos de América Latina y en especial para nuestro país, porque a pesar de las grandes diferencias que hay entre los proyectos políticos que representan la MUT y el Partido Socialista Unificado de Venezuela, pues decidieron resolver esas diferencias por medio de las elecciones. Y creo que eso es una gran enseñanza para todos nosotros. Ahora, creo que la oposición venezolana, en eso tal vez comparto algo con Francine, tiene que reinventarse, porque lo que demostraron las elecciones son que hay un proyecto de la revolución bolivariana para mucho rato, que tiene caudal popular a pesar de las dificultades que vive el pueblo venezolano. Creo que al interior de la MUT comienza a perfilarse el liderazgo de los sectores moderados que abogaron siempre por el diálogo y la negociación, como el Partido Acción Democrática y Primero Justicia, ¿cierto?, que obtuvieron importantes resultados en las elecciones a las gobernaciones. Entonces creo que eso es muy importante. Creo que la oposición tiene que reinventarse. Comparto también que puede ir a la calle, ¿cierto?, pero respetando la ley y la democracia venezolana. Ronald Rodríguez. A la pregunta yo creería que otra cosa. En Venezuela se suele creer que la oposición es una sola a lo largo de estos 18 años. Ni el chavismo es uno solo a lo largo de estos 18 años, ni la oposición ha sido una sola a lo largo de estos 18 años. Ha llegado el momento de hacer un relevo en los liderazgos. Ya hay figuras que jugaron un papel fundamental, sobre todo para regresarle a la Asamblea Nacional la lógica de poder, digámoslo así, controlar o por lo menos refrenar algunas lógicas del gobierno. Recordemos que la Asamblea Nacional es el legislativo, que es diferente de la Asamblea Nacional Constituyente, que es este órgano creado por Nicolás Maduro. En este momento la mayoría del legislativo venezolano está en manos de la oposición y eso fue una victoria fundamental. También fue una victoria muy importante el plebiscito en el cual le preguntaron a los venezolanos si querían o no cambio constitucional. Creo que es uno de los ejercicios democráticos más importantes en América Latina, en el cual una fuerza política ante una situación avasalladora logra organizar a su pueblo para poderse expresar a pesar de las cortapisas que ponía el gobierno. Pero hay que reconocer que ya estos líderes han jugado un papel y que debe surgir una nueva generación de liderazgos que pueda darle nuevamente confianza a las instituciones, que pueda reformular el proceso electoral, la salida en Venezuela. Y yo siempre lo digo, el problema político venezolano es de los venezolanos y solo ellos lo van a resolver. ¿Pero usted dice nueva generación de liderazgos tanto en la oposición como en el oficialismo, o se refiere a la oposición? En el oficialismo, digamos que no podemos hablar hay unos cambios, pero básicamente el oficialismo se mueve por otras lógicas. En Venezuela, que no es un país de nepotismos, Venezuela no está acostumbrada a la lógica de los colombianos de tener familias gobernantes. En Venezuela, incluso el hijo del presidente terminaba trabajando como cualquier otro funcionario público sin, por tener el apellido presidencial, reclamar un mejor puesto. Pero en Venezuela hoy vivimos unos grupos familiares que están gobernando, que están dominando, que tienen una clara lógica de nepotismo, así que no podemos hablar de ellos de renovación. Tal vez la única renovación que tienen es Héctor Rodríguez en Miranda, pero Héctor Rodríguez es un líder estudiantil del 2007 que salió por Chávez a defender un momento lo que él quería hacer de reforma constitucional, y eso es lo máximo que vamos a ver de ellos de renovación. En la oposición, en cambio, hay que decirlo, Venezuela tiene una tradición partidista muchísimo más fuerte que la colombiana. Acción Democrática, COPEI fueron partidos muy importantes en el siglo pasado, pero hay nuevos partidos, Primero Justicia, Voluntad Popular, y de esos partidos deben salir nuevos liderazgos. Eso no quiere decir que el papel que jugaron Capriles, Leopoldo López, María Corina Machado, incluso Ledesma, tenga que ser pormenorizado. No, ellos jugaron un papel fundamental, pero ahora hay que darle nuevos liderazgos y que esos liderazgos logren aglutinar a la población, porque hoy incluso la mayoría de estos líderes están inhabilitados, así que si se fueran a presentar a las presidenciales no lo podrían hacer, sí. Pero se necesita construir un nuevo liderazgo de cara a los siguientes procesos electorales y que puedan conducir al pueblo a pesar de las profundas desconfianzas que hay en el sistema. Bueno, entonces usted escoge otra cosa como de las 4 opciones que hemos dado. Jaime Caicedo. Mire, yo tuve la oportunidad de participar como observador internacional en las elecciones del domingo pasado en Venezuela, en algunos de los estados. Tengo la percepción de que de alguna manera la oposición
En Venezuela, por una parte, en buena medida aceptó el reto de ir a las elecciones, se concentraron en eso, en varias de las distintas circunscripciones donde participaron, porque tengo la impresión de que de alguna manera el camino de la acción directa de calle, así como lo manejaron, ha fracasado. Lo que llaman allá la guarimba y esto, y los destrozos, y la gente quemada viva y todas estas cosas, no calan, y una parte de la abstención que afectó a la votación de la derecha en esta oportunidad, indudablemente tiene que ver con el cansancio frente a este tipo de movilización bastante inducida y bastante postiza en muchos casos. Yo pienso que la oposición venezolana tal vez se le ha abierto un camino nuevo. Llamo la atención en esto, de las 5 gobernaciones que obtiene, como ya se mencionó acá, esa Acción Democrática quien logra 4 de esas 5 gobernaciones. Esto muestra un matiz, aparentemente un matiz en esas diferenciaciones en el seno de la oposición, pero como decía acá mi colega, Acción Democrática viene siendo un partido histórico venezolano, con cierta madurez, digamos, política, que indica mucho en el sentido de buscar un acuerdo. Es decir, la oposición tiene la opción también de aproximarse, por lo menos en los sectores moderados, a un acuerdo a objeto de tener un espacio político que lo tiene de todas maneras en la sociedad venezolana y de todas maneras poder avanzar en la solución de problemas que no se pueden resolver por la vía de la fuerza ni la incitación al golpe militar. Y llamo la atención sobre un último aspecto que en mi modo de ver ha jugado un papel en esto y que va a jugar un papel en dirección a las potencialidades de un acuerdo. Y es que la amenaza del presidente Trump de intervenir militarmente en Venezuela, en mi opinión, modificó una correlación de fuerzas interna en el país. Y esto ha permitido que muchos sectores que no son chavistas, pero que tienen sentimientos patrióticos muy serios, incluidos en sectores que ha influido la derecha venezolana, la MUD, etcétera, etcétera, hoy en día se comportan de una manera distinta. Yo pude apreciar en la participación electoral, con un sistema electoral que en Colombia ni nos imaginamos. Aquí en Colombia el fraude es lo natural. En Venezuela me parece que es muy difícil poder ajustar la idea de que pueda haber fraude en un sistema tan organizado, tan automatizado, las herraduras en los puestos de votación. Lo que alega la oposición es que hubo cambios en 273 puntos. Sí, hubo cambios que fueron anunciados, informados adecuadamente por todos los medios de comunicación previamente en los distintos lugares, en las alcaldías, etcétera. Sobre eso hubo indudablemente toda una información para la gente. Porque yo creo que el hecho es que aumentó con relación a otras elecciones la participación. Un 61.14% de participación es para este tipo de elecciones un nivel importante y alto, sí, que incrementa, digamos, la presencia política. Entonces, de estas 4 opciones, ¿usted diría que la oposición debe reconocer la Asamblea Constituyente, que es la opción B, o no? Yo creo que sería realista buscar, están participando una parte de la MUD y de los sectores de la oposición en el diálogo, en los diálogos en República Dominicana. Eso es un hecho conocido, público, etcétera. Están dialogando y sectores empresariales venezolanos están dialogando. Porque yo creo que eso hace parte de un realismo que no está infundado en esa visión ideológica de que hay que tumbar, derrocar, volver trizas, ¿no? Una institucionalidad que tiene un peso y una fuerza real y que tiene una constitución viva en Venezuela y una Asamblea Nacional Constituyente que quierase o no vive y está gobernando. Estas elecciones fueron convocadas por esa Asamblea Nacional Constituyente y tuvieron un 61% de participación. Vamos a ver cómo ustedes a través de nuestras redes sociales han respondido esta misma pregunta: ¿qué debe hacer la oposición venezolana luego de los resultados de la elección de este domingo? Nos han contestado hasta ahora el 49%, la oposición debe volver a marchar en las calles, el 6% reconocer la Asamblea Constituyente, el 30% presionar por soluciones internacionales y el 15% que debe hacer otra cosa. Quiero ya para comenzar el debate destacar algunos de los puntos que ustedes mismos han hecho aquí.
Y empecemos por el de la fractura que tiene la oposición, por si es necesario renovar esos líderes de oposición como planteó Ronald, y eso solucionaría esa fractura evidente que se vio desde los que dijeron decidieron participar, llamar a la abstención o participar en la elección, y que ahora están diciendo hay que ver en qué estamos fallando y cómo nos organizamos. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces para zanjar esas diferencias entre la oposición? ¿Quién comienza? Bueno, Francis, por favor. Sí, mira, hay varios temas, más allá de decir que deben salir unos o entrar otros, yo sí creo que tenemos que unificarnos todos, porque es que la mayoría de los venezolanos, estamos hablando de más del 80% de los venezolanos, según la encuesta de Barómetro, rechazan a Nicolás Maduro, y el 90% de los venezolanos considera que la situación de Venezuela es completamente crítica. Entonces ya hay unos números ahí que estamos viendo por las encuestadoras venezolanas, que además no son afines a la oposición, por cierto. Pero aparte de eso hay que decir un tema, y es que hay diferentes liderazgos. Yo sí creo que tenemos que reunificarnos, replantear estrategias para seguir combatiendo. Y algo que yo sí rescato de este proceso, que sí me parece importante, nosotros sabíamos que obviamente se presentan irregularidades, que no es un secreto para nadie que el CNE es un brazo del gobierno de Venezuela. Sin embargo, también sabíamos que en el 2015, en diciembre de 2015, ganamos la Asamblea Nacional con ese mismo CNE. La diferencia en ese momento es que no se presentaron las irregularidades que se presentaron en esto. Teníamos los testigos en las mesas, no fueron sacados con pistola en mano como ocurrió por parte de los colectivos este domingo, el 15 en diciembre de 2015, no pasó de esa manera, y obviamente tenemos las actas en mano, y adicional a eso teníamos, fue tan impresionante la cantidad de venezolanos que fueron a las urnas que no hubo manera de que pudieran sacar un resultado distinto que el que hubo en ese momento. Entonces, ¿cómo nos van a decir a nosotros, viendo la realidad del país, con un 80% del rechazo, con un 90% de los venezolanos que consideran que la situación es crítica, nos van a decir que sacaron la misma cantidad de votos que sacaron en el 2015? Es que eso no se los cree nadie. Jaime y Andrés, ¿por qué no dan crédito a esa manera de analizar? Bueno, yo creo que, por ejemplo, si fuera por la desafección de las personas a los sistemas políticos, uno se preguntaría por qué los colombianos votamos siempre tenemos una votación por los mismos. Si usted le pregunta a la gente si está de acuerdo con la pobreza, con el desempleo, con ese montón, te va a decir que no. El sistema político hay una serie de corrupción, también está en contra. Pero de esas motivaciones, la que se expresa electoralmente, es una cosa muy diferente. Lo que se vio en las elecciones, ¿cierto?, es que hay una gran capacidad del chavismo para mover el voto duro. Hay un voto duro del chavismo como hay un voto duro de la oposición, ¿cierto? Si nosotros vemos las elecciones, siempre ha habido el respaldo de la oposición siempre se ha mantenido, inclusive desde el año 99, solamente que cuando uno decide no participar, pues le deja el campo completamente al oponente. Creo yo que las diferencias en la oposición tienen que ver con visualizar un proyecto político en el marco de las nuevas condiciones. ¿En el marco de cuáles condiciones? Uno, el rechazo a cualquier salida violenta en Venezuela. La estrategia de la salida del partido de Francine, que combinó la violencia con la salida de calle, con un montón de prácticas verdaderamente deleznables, ¿cierto?, condenables, podría decir yo, quemar gente viva, incendiar la infraestructura pública, especialmente de sanitaria, con gente adentro, de eso es verdaderamente deleznable. Creo que el pueblo venezolano rechazó esa estrategia con estas elecciones. Entonces creo que en ese marco la oposición tiene que reinventarse su proyecto. ¿Cambiar de caras? Creo que más allá de las caras, creo que es importante eso, pero es reinventarse como proyecto político, porque creo que al venezolano de hoy decirle que vamos a volver a la misma situación del año antes de 1999, o sea, antes de la revolución bolivariana y el triunfo de Chávez, no creo que ese sea el camino que siempre han enarbolado. Entonces creo que hay que reinventar toda una estrategia de proyecto político, de caras nuevas, etcétera, y aceptar la nueva realidad política que hay en Venezuela. Yo quiero que ahorita, después de que Jaime hable sobre los números, porque pues usted que estuvo allá como observador dice, es que el sistema funciona muy bien, está perfecto, y en cambio pues para Francine y para la oposición en general, a todos los que hemos oído, pues dicen hay un fraude evidente, pero ahorita
Después de eso yo quiero que Francine nos hable de si el venezolano que apoya a la oposición tiene claro qué es lo que propone la oposición para el país, además de derrocar a Maduro, de cambiar lo que llaman el régimen. El venezolano de a pie sabe eso, conoce eso. Pues una pregunta que quiero que me dé, una respuesta que quiero que me dé en un segundo, porque quiero que Jaime nos hable de por qué le da tanta veracidad al sistema electoral cuando hay tanta gente diciendo eso es un fraude completo. Mira, yo creo que hay elementos que nos llevan a pensar, sobre todo, quizás nosotros estamos un poco sesgados, porque tenemos como punto de referencia el sistema electoral colombiano, que es fatal. El fraude, la compra de votos, la presencia del paramilitarismo forzando a la gente a votar, todo eso indudablemente nos lleva. Cuando vemos un sistema que ha sido certificado, que tiene alrededor de 19 formas de convalidación permanente, que permite auditorías automáticas con participación de la gente misma, de los ciudadanos, de los jurados, de quienes están participando en los distintos puntos de votación de una manera inmediata y directa. Aquí nosotros no tenemos condiciones para defender nuestros votos en las elecciones. Eso es algo imposible en las condiciones colombianas. Por eso digo que tal vez estoy un poco sesgado porque parto de una realidad. Pero lo que yo vi en Venezuela, analizando el sistema automático, el sistema de la identificación dactilar de cada ciudadano y cada ciudadana, el hecho de que cada quien puede votar efectivamente en su herradura, allá solito, sin un paramilitar detrás, diciéndole por quién debe meter, además en una pantalla electrónica, y que eso queda registrado automáticamente en todo el sistema, que le proporciona además una boleta, una certificación inmediata que el propio elector deposita en las urnas de que votó y que ese es su voto, y luego firma en la planilla correspondiente. En esta oportunidad quitaron lo de la tinta, que tenían en elecciones anteriores, tenían la tinta para tener el dedo marcado con la tinta. Eso lo quitaron, porque consideraron innecesario. Yo difiero sustancialmente, porque el problema no ha sido la máquina ni el procedimiento como tal. En Venezuela, de hecho, en este juego de elecciones, la gente suele pensar que si es electrónico es mejor que si es manual. Eso no es cierto. Hay muchos países que incluso han prohibido la lógica electrónica porque se puede hackear, porque genera una serie de desconfianzas. Alemania no tiene un sistema electrónico porque genera desconfianzas. Pero más allá de eso, incluso el sistema venezolano es avanzado porque no solamente es electrónico, sino que también mezcla la lógica del certificado. El problema de las elecciones en Venezuela ha sido una serie de procedimientos previos y posteriores que están en todo el circuito electoral. Cuando a un ciudadano lo coaccionan para que tenga que ir a votar a cambio de un mercado que, si no va a votar con el carnet de la patria, no le va a llegar. Y no estamos hablando de caviar, jamones, quesos, no. Pasta, arroz, productos básicos de la canasta familiar que no se consiguen porque el único importador es el Estado y porque el que distribuye es el Estado, pero si tú no eres leal con la revolución no te lo damos. Incluso en el 2015, recordemos el fatídico discurso del propio Nicolás Maduro cuando termina la elección y dice: ustedes no votaron por mí, entonces no les voy a dar las casas. Nosotros podemos construir las casas, pero no se las voy a dar. Una forma de manipulación que incluso yo he llegado a catalogar como una forma de clientelismo extorsivo. En Colombia tenemos un montón de defectos, sin lugar a duda, pero eso no quiere decir que en Venezuela no hayan defectos. Hay defectos muy fuertes, hay persecución a ciudadanos, como lo decía Francine. Yo difiero con Francine respecto al 2015. En el 2015 también ocurrieron varios eventos que cuestionan el proceso electoral. Lo que pasa es que la oposición ha venido recogiendo una fuerza de votos que le permitió ya por fin rebasar al gobierno. La oposición ganó las elecciones de Asamblea Nacional en 2010, sacó más votos ciudadanos, más gente votó por la oposición, pero por el cambio en las reglas de circunscripción electoral, por el afinamiento en el CNE,
pues terminaron con una representación menor. Y ese no fue el único caso. Incluso en la primera elección de Chávez para la constitución que hoy defiende la oposición, la constitución de 1999, la oposición de ese momento también reclamó lo mismo. Se cambió la lógica de circunscripciones electorales. ¿Qué estamos viviendo en Venezuela? Estamos viviendo un régimen que pasó de un autoritarismo competitivo donde permitía cierta participación de la oposición y donde la oposición podía llegar a ganar algunas plazas, a un régimen que ya está tomando visos dictatoriales, porque en este momento, a esta hora, no sabemos, incluso el presidente lo dijo, ¿no?, que es posible que no se le reconozca a los 5 gobernadores de oposición su victoria, porque si no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente, simplemente no se les reconoce. Esa lógica creo que es una de las grandes modificaciones y el deterioro que hemos visto en la democracia en Venezuela. En la lógica, digamos que uno cuando va y hace investigación en Venezuela, pues le hacen turismo revolucionario. Yo personalmente me subí en el bus del gobierno y me llevaban y me mostraban todo cómo funcionaban las misiones sociales y yo decía, están perfectos, pero yo después me salía de ese bus e iba y comprobaba por el otro lado cuáles son las críticas. La lógica de que en Venezuela no hay garantías. Le voy a pedir a Jaime y Andrés que dejemos la respuesta para después de comerciales, porque tengo que hacer un corte y además la respuesta que tenemos pendiente con Francine sobre si ofrece de verdad la oposición un proyecto político que los ciudadanos de a pie, que incluso respaldan a la oposición, conocen y entienden. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Seguimos en Mejor Hablemos conversando sobre las opciones de la oposición venezolana luego del resultado electoral reconocido por el Consejo Nacional Electoral de este domingo, de las elecciones de este domingo. Teníamos pendiente la respuesta de Andrés y de Jaime a lo que estaba diciendo Ronald sobre la veracidad del sistema electoral venezolano. Andrés. Sí, sobre eso es bastante particular que exdirigentes muy importantes de la MUD dicen que reconocen el triunfo del oficialismo. Por ejemplo, Jesús Torrealba, exsecretario de la MUD, en una entrevista ha dicho que el problema fue la estrategia se perdió porque no hubo estrategia, no dice fraude ni nada de eso. Lo mismo varios candidatos a gobernaciones en el estado Lara, Henry Falcón reconoce lo mismo, en el estado de Amazonas se reconoce lo mismo. Allá hubo una división de la MUD antes de las elecciones. Entonces, lo que hay que pensar acá es, no hay que buscar, en términos coloquiales, el río muerto arriba, sino reconocer una realidad concreta. Es una realidad difícil, ¿cierto? Porque, como yo lo he reconocido acá, la oposición venezolana tiene una base social muy importante, que lamentablemente las divisiones sobre una salida violenta, la intervención militar, o la salida democrática, ¿cierto?, vía electoral, pues licuó internamente la MUD, sí. Y creo que hay que reconocer esa realidad y apuntarle un proyecto democrático, ¿cierto?, que no contempla la intervención, que puede completar la presión de calle, la negociación política, pero creo que la violencia ha sido desterrada, rechazada por el pueblo venezolano. Jaime, usted iba a hacer su comentario respecto a lo que decía Ronald. Sí, yo creo que, digamos, el bravo pueblo no es conquistable con una bolsa de comida. En Venezuela hay una cultura política que yo creo que en buena medida es distinta de la nuestra, digamos. Y pienso que la gente ha pensado seriamente, digamos, cuáles son las alternativas que hay. Venezuela atraviesa una situación de crisis en medio de una guerra económica contra ese país, cosa que es absolutamente injusto, absolutamente injustificable, en un bloqueo que Estados Unidos ahora intenta que otros países le acompañen en eso para deteriorar una situación. Aquí el doctor Vargas Lleras se enorgullece de 100.000 casitas que con los dineros públicos utilizó para su campaña. En Venezuela el gobierno venezolano ha entregado gratuitamente 1.800.000 viviendas a la gente, incluidos varios centenares de miles de familias colombianas que viven allá en Venezuela y que no veo que estén viniendo a Colombia pues a buscar mejor. Entonces yo creo que debemos juzgar con un sentido más, como le dijera yo, más objetivo
lo que está pasando desde el punto de vista de estos resultados. Yo pienso que el problema fundamental, y tal vez tú misma lo has dicho, Claudia, el problema fundamental es que la oposición no tiene un proyecto político realmente democrático para Bueno, Venezuela. eso es de lo que quiero que Francine hable, pero antes en comerciales estaba comentando Francine la experiencia con conocidos y conocidas en Venezuela que indica para ustedes que es que no es ni que porque la gente va a votar por comida o porque la gente va a votar porque quiere votar a favor del oficialismo, sino por otras condiciones que son cuáles. Sí, yo comentaba hace un momento que he tenido la oportunidad incluso de participar 12 años consecutivos viendo cada uno de los procesos electorales. Desde que cumplí la mayoría de edad no solamente asistí a votar, sino como periodista que tenía la oportunidad de ejercer en mi país, cubría todos los procesos. Pero además el domingo ocurrió una cosa que fue impresionante, me llamó una amiga en la noche llorando, diciéndome que tuvo que votar por el PSUV. Yo, ¿cómo que tuviste que votar por el PSUV? La sacaron de su casa, ojo, el gobierno tiene obviamente la base de los trabajadores públicos. La sacaron de su casa y la obligaron a votar con una persona del PSUV al lado, que si no votaba la iban a despedir. La coaccionaron, la amedrentaron. Qué cosa tan terrible que un venezolano tenga que vivir eso. Así funciona el gobierno y yo lo sé porque yo soy testigo de cómo actúan. A mí me sacaron muchas veces de los centros electorales cuando empezaba a denunciar que estaban cometiendo fraudes, que cometían Operación Morrocoy y empezaban a, como en Venezuela existe algo muy distinto, aquí a Colombia que a las 4 de la tarde haya o no personas en fila, aquí no pueden seguir votando, en Venezuela sí, hasta las 6 de la tarde mientras haya personas en colas. Y en fila, y una de las estrategias que utilizan es que empiezan a hacer unas filas largas y a ralentizar el proceso, a hacer que las máquinas se dañen, situaciones completamente irregularidades, y cuando empiezas a observar el tema y empiezas a denunciarlo, a mí, yo lo vivía, me sacaban de los centros por denunciar eso, teniendo credencial, pero lo peor del domingo es que muchos colegas, muchos amigos periodistas que todavía se la siguen jugando en Venezuela, ni siquiera los acreditaron, porque sabían que iban a darse cuenta y iban a mostrar al mundo lo que estaban pasando. Y esta ciudadana vivió esa situación, una persona que conozco y sé dónde trabaja, y definitivamente ella me decía, ya no sé qué hacer, voy a tener que ver cómo hago para irme del país, porque ni siquiera puedo votar por lo que quiero. Hablemos del proyecto político que ofrece la oposición. ¿Existe? ¿La gente lo entiende? Mira, hay algo bien importante que decir en ese tema, Claudia. En Venezuela, y lo puede decir incluso Ronald, hay personas preparadas como no te imaginas. De hecho, tenemos un economista que se llama Ricardo Hausmann en Harvard, que tiene un equipo preparando todo un proyecto político para sacar a Venezuela de la crisis económica. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Nosotros podemos tener millones de propuestas. De hecho, nosotros tenemos como organización política una que se llama La Mejor Venezuela, donde habla de cómo mejorar cada tema, la economía, la educación, el tema social y demás. El problema es que primero tenemos que salir del régimen, porque es que si no salimos del régimen, si no salimos de la política de Estado que existe, donde la inseguridad es política de Estado. No sé si sabes que en Venezuela cada 20 minutos asesinan a un venezolano y es más fácil conseguir matar a alguien y que no te lleven preso que conseguir trabajo, porque hay 98% de impunidad. Eso lo hace el gobierno. El gobierno invierte menos, no invierte nada en policía, para que sepas, invierte en la guardia, invierte en la Fuerza Armada, pero no invierte en la policía. Pero si uno va por la calle y le pregunta a un venezolano que está cansado del oficialismo, de todos estos años de chavismo y madurismo en el poder, le pregunta, ¿usted entiende qué va a hacer la oposición si la oposición llega a la presidencia? Bueno, el venezolano de a pie sí le responde que sí. Es el mismo ciudadano que sabía que antes de que llegara el gobierno no se preocupaba porque lo mataran, no se preocupaba porque tenía que acceder a los alimentos. Eso era normal, ir a una tienda y comprar lo que quisieras como pasa aquí, eso era normal en Venezuela, ya no. Ir a una farmacia y conseguir los medicamentos era normal, ya no. El venezolano extraña eso y sabe que con este régimen no lo tiene, y sabe obviamente que si este régimen cambia y entra un gobierno de unidad nacional, pero además de democracia, esas cosas van a cambiar. Y eso es lo que estamos viendo ahorita en nuestro país. Y el colombiano que va a Venezuela, porque tengo muchos amigos que me decían, yo creía que lo que salía en la televisión era mentira, pero ahora que fui, veo que es peor
de lo que sale. Y es la realidad del pueblo, eso es lo que ve la gente. Ronald, ¿usted qué ha visto esa realidad He trabajado venezolana? el tema de oposición durante mucho tiempo. Uno de los éxitos políticos del gobierno ha sido dividir a los venezolanos en una realidad dicotómica, donde unos son chavistas y otros son opositores, pero eso no es del todo cierto. En Venezuela ni todos los chavistas son iguales, ni todos los opositores son iguales. De hecho, Venezuela, como lo decía, tiene una alta tradición partidista, hay diferentes vertientes dentro de la misma oposición, e incluso lo que en Colombia llamamos la derecha venezolana son partidos en su gran mayoría de izquierda. Acción Democrática era un partido socialdemócrata, incluso COPEI era social cristiano, tenían sus propios sindicatos, tenían toda su lógica de movilización. Incluso Voluntad Popular hace parte de la Internacional Socialista. Son partidos que tienen una orientación muchísimo más a la izquierda de lo que es el espectro político colombiano, sino que el gobierno sí logró triunfar en ese tema, en poner unos y otros, los buenos y los malos, la derecha, la izquierda buena y redentora. Y eso no es así. Venezuela era un país muchísimo más plural que Colombia, tenía una dinámica social muchísimo más amplia. En Colombia decir que uno es sindicalista es malo. Es más, tengo muchos colegas que dicen, yo jamás me voy a meter en un sindicato. En Venezuela todos los oficios es absolutamente normal, porque hay una cultura del sindicalismo, de la participación social, que es muchísimo más amplia que lo que existe en Colombia. Y esa es la gran debilidad y fortaleza de la oposición a la vez, Pero la pluralidad. dicho esto, Ronald, el ciudadano de a pie en Venezuela, según lo que usted ha estudiado, ¿entiende el proyecto político que ofrece la El oposición? venezolano de a pie lo que entiende en este momento es que su vida sí se ha transformado, que hoy tiene dificultades que antes no tenía y que incluso votaría por un proyecto que le empezara a resolver esas dificultades. Toda la política social de Hugo Chávez fue exitosa en un momento determinado. Las misiones sociales yo las estudié, yo fui a Venezuela a estudiarlas en el 2007. En el máximo momento de éxito, fueron buenas para ese momento, pero eran políticas de choque que desestructuraron todo el Estado, acabaron los hospitales públicos. Hoy un venezolano se enferma y tiene que pasar la frontera para ser atendido. De hecho, los colombianos en este momento debemos preocuparnos por el estado de salud de nuestros hermanos venezolanos, porque la crisis en materia de salud es muy, muy grave. La OMS ya está mandando alertas porque en Venezuela ni siquiera los medicamentos básicos están dando. Y eso es lo que entiende el ciudadano. ¿A qué ha llevado el orgullo del bravo pueblo venezolano? Pues es que es el mismo discurso cubano donde se dice orgullo poner a una persona a aguantar 7 horas de fila por una libra de arroz. Eso es una mala forma de entender el orgullo. Les han robado la dignidad. Aquellos que conocíamos venezolanos en los años 80 y 90, el venezolano era el rico en Europa, era el rico en Estados Unidos, y hoy lo vemos subido en Transmilenio sin orgullo, pidiendo unas monedas para mandarle a su familia en Venezuela. Ahí es donde está el ciudadano, que el ciudadano ni siquiera le interesa el proyecto político como tal, le interesa es que le resuelvan sus demandas. Pero de nuevo lo que quiero es apuntar a si la gente entiende que si llega la oposición, eso va a cambiar o no. Con la llegada de la oposición no va a cambiar. La oposición. Con la llegada de la oposición no va a cambiar porque el daño es tan grave que va a tomar tiempo. Es muy difícil usted decir, varita mágica, llega la oposición en las elecciones o en la salida, y los problemas de hambre, de hambre, de salud que puedan haber se resuelven. ¿Por qué? Hay que entender una cosa. El Estado venezolano depende en gran parte de las exportaciones petroleras. Usted no puede, el 90% de sus ingresos externos son petróleo. Desde hace muchísimos años. Petróleo que se ha comprometido efectivamente, entonces, a muchos países. Entonces, efectivamente, ninguna salida es así mágica, porque tienes un precio del petróleo que cae en picada de $110 a $20 y luego a 50. Entonces, cuando efectivamente pasa eso, pues hay dificultades. Lo comparto contigo. Ahora, yo quisiera pero también añadir, le sumaría un pequeño elemento, el capital humano, que de lo que nos hablaba Francine. El capital humano en Venezuela en los últimos años ha ido creciendo sustancialmente, e incluso tengo estudiantes míos que se han venido preparando para el retorno. Ese capital humano no lo podemos despreciar. Ese capital humano, así tengamos los recursos del petróleo empeñados a Rusia y a China, quién sabe por cuántos años, porque el gobierno dice que eso es secreto de seguridad nacional y no se revela, pero independientemente de eso, hay un capital humano que está al lado de nosotros. Incluso los colombianos vamos a jugar un papel fundamental en la reconstrucción de Venezuela, y será una reconstrucción. En el pasado, cuando caían las dictaduras, Venezuela se recuperaba en 3 años. Yo creo que esto va a durar un poco más, incluso creería que unos 15 años, porque el retroceso
económico en Venezuela ha sido diametral. Este año podemos estar hablando incluso de una contracción económica del 25%. Eso no se ha visto en la es por eso que el ciudadano de a pie dice, como sé que aunque venga la oposición al poder, esto no se va a arreglar porque la situación no está como para arreglarse rápidamente, entonces pero, dejemos así o no participemos. O la llegada de la oposición al gobierno sería simplemente el regreso de las transnacionales a controlar el petróleo, etcétera, etcétera, pero no va a subir el precio del petróleo. Venezuela tiene una deformación estructural originada en una economía basada en la renta petrolera, como se ha dicho aquí, y eso naturalmente no se corrige sino en el largo plazo, estoy completamente de acuerdo, y eso no lo va a resolver tampoco la presencia de las transnacionales nuevamente controlando la economía venezolana. Pero a mí me parece que hay algo nuevo y tiene que ver con la idea de Ronald sobre el capital humano. Las universidades públicas en Venezuela se han multiplicado de una manera muy sistemática y organizada. La escolarización en el nivel más que secundario, ya en el plano universitario en Venezuela se ha acrecentado y es incomparablemente mayor proporcionalmente que el que tiene Colombia, por ejemplo, en este momento. Es decir, allá no hay nada de ser pilopaga, las universidades bolivarianas son gratuitas para estudiar las distintas carreras de la gente. Yo entiendo que todo eso pues, se puede mirar como una cosa desechable, pero no, yo creo que esto es lo que se está construyendo de abajo hacia arriba como una sociedad que tiene posibilidades de mejorar las condiciones de desigualdad que eran muy parecidas seguramente a las colombianas, pero que están cambiando. Con un comentario suyo me voy a una siguiente pausa. No, aquí estamos cometiendo un error gravísimo y sobre todo cuando se habla de guerra económica. La guerra económica la puso el régimen. Una combinación terrible en la economía, control de precios, control de la inamovilidad laboral, expropiaciones, dañó la producción nacional. Yo soy testigo, mi papá, productor venezolano, de esos que trabajaban y sembraban y por cierto generaba empleo para los colombianos porque mi papá es colombiano y se llevaba gente de aquí y ayudaba en Venezuela. Producían y las empresas a donde distribuía mi padre fueron expropiadas. Así es como trabaja el gobierno. Ellos han destruido la producción de Venezuela, la economía venezolana la han destruido ellos. Y sí, tenemos que quitarlos para que lleguen los que sí saben, los que van a hacer las cosas bien y reconstruyamos Venezuela. Porque mientras ellos estén ahí, ellos no quieren el bienestar del país. Es un narcorrégimen que quiere mantenerse en el poder a costa de lo que sea, porque es la única manera, primero, de no pagar con cárcel, porque todos están vinculados con crímenes de lesa humanidad, están vinculados con narcotráfico, están vinculados con terrorismo y obviamente quieren mantenerse y atrincherarse en el poder a costa de lo que sea. Vamos a una pausa para comercial y regresamos para tratar de encontrar acuerdos y coincidencias en esta discusión sobre Venezuela. Ya regresamos. Ya regresamos con Mejor Hablemos. Regresamos en Mejor Hablemos para tratar de encontrar coincidencias y acuerdos sobre este tema de qué debe hacer la oposición venezolana, sobre todo ya no después de las elecciones de este domingo, sino de cara a las siguientes elecciones que serán las elecciones presidenciales. Vamos de izquierda a derecha, entonces Jaime tiene como 40 segundos para rematar. Sí. No, yo creo que, ya lo dije, hay que buscar acuerdos. La paz de Venezuela es fundamental para la paz de Colombia. La estabilidad democrática venezolana es fundamental. Colombia no puede seguir propiciando guarimbas ni propiciando paramilitares en Venezuela, buscando a ver cómo matan gente. Yo creo que nosotros tenemos que apoyar una idea de solidaridad bolivarista en el sentido más amplio, más histórico. Pero más allá del margen de Colombia, que no es el tema del rol de Colombia, que no es el tema del programa, el gobierno, ¿qué podría hacer desde su posición para permitirle a la oposición unos espacios donde tenga algún protagonismo equivalente a los votos que saca? O en demás? Esta lógica que te estoy hablando, yo insisto en que el diálogo es un camino. Y es un camino también para la oposición y para el gobierno encontrar posibilidades de enfrentar una crisis que es real en el plano económico y que también debería en el plano internacional salir y vencer lo que ha sido el cerco económico que en este momento se aplica a Venezuela. Ronald.
Venezuela, y eso lo comparto con Jaime, la salida es el diálogo. Y en Venezuela, en el futuro, esperemos pronto venezolano, tendrá que darse también cabida al chavismo. El chavismo también tendrá que ser una de las fuerzas que tendrá que participar en la reconstrucción del país. O sea, no se trata de quitemos sacarlos esto y hagamos un borrón y cuenta nueva. La oposición tendrá que tragarse muchos sapos, pasar muchas páginas y aquellos sectores del chavismo que se alineen democráticamente y que estén dispuestos, por ejemplo, a develar todo lo que ha sucedido, a decir dónde está la plata de los venezolanos para poder hacer esta reconstrucción, eso se tendrá que hacer. O sea, no como será lo que está fácil. haciendo la fiscal Luisa Ortega ahora. Yo digamos que tengo mis diferencias frente a la figura de la fiscal, me parece que es valioso lo que hizo, que fue ponerle una cortapisa al gobierno y decir, hay unos límites, Sí. y el límite se llama derechos humanos. Y cuando se pasa ese límite, todos los estados, independientemente del régimen, de izquierda o derecha, deben respetar los derechos humanos. En el caso venezolano será una negociación, no será fácil, no es un gobierno que a pesar de la crisis económica que tiene, la crisis de seguridad, esté vendiendo su barco, por el contrario es un gobierno que puede aferrarse al poder. El asunto es que el gobierno debe entender que uno no puede sacrificar a un pueblo por mantener un proyecto político, y eso es lo que está haciendo en este momento, está sacrificando a un pueblo. Andrés Álvarez. No, creo que la salida para el pueblo venezolano y para el PSUV, el gobierno y la oposición es el diálogo político. Especialmente la MUT tiene una gran responsabilidad, como el gobierno también. En primer lugar, hay que reinventarse, aceptar las realidades del orden político, una correlación de fuerzas que siempre ha sido muy pareja entre los dos proyectos. Y creo que el gobierno tiene que darle muchísima más o dialogar, profundizar el diálogo con la oposición democrática y moderada que de la MUT. O sea, hasta aquí vamos en que un acuerdo es que el diálogo debe continuar. No sé si Francine Sí, opina lo mismo. hay algo claro que hay que decir. Si llegara a darse un diálogo en Venezuela, el diálogo tiene que ser para ver cómo va a salir este régimen. Y además un diálogo donde tiene que haber condiciones muy claras. Primero, la liberación de todos los presos políticos, levantar la inhabilitación de los líderes opositores, pero además de eso abrir un canal humanitario, que es lo que más importa ahorita, esos derechos humanos de los que está hablando Ronald, que nuestro pueblo esté muriendo por falta de medicinas, por no conseguir lo básico, eso es inaudito. Eso es lo primero que hay que hacer, abrir un canal humanitario para empezar a solucionar los problemas sociales que afectan al pueblo. Y si se va a hacer un diálogo, que sea para ver cómo sale este régimen, porque hay millones de venezolanos dispuestos, incluso estamos a regresar para reconstruir nuestro país. A Francine, Andrés, a Ronald y a Jaime, muchas gracias por su participación. A ustedes también por participar, más de 2.000 personas respondiendo la pregunta que les hicimos a través de las redes sociales, y por supuesto a ustedes en sus casas les deseamos una feliz noche y los dejamos como siempre con un adelanto de la caricatura de Matador que será publicada en El Tiempo, impreso mañana y en eltiempo.com. Feliz descanso. Mejor hablemos.